Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente ahí en sus hogares, esperando que el Señor en este día especial para nuestro país, como son las votaciones, ¿cierto?, el sufragio, ya sea de alcalde, concejal, etcétera, haya traído bendición también a nosotros para poder participar y ser partícipes de este gran mover, esta gran noticia que tenemos, como es poder sufragar y emitir nuestro voto. Esperando también que haya sido un día tranquilo, un día donde usted haya podido compartir junto con su familia, haya podido tener un momento de descanso, sus quehaceres, y que sea un tiempo quizás de relajo también, ¿cierto? Pero también es el momento ahora de querer compartir una palabra para cada uno de ustedes, que el Señor, esperando que el Señor ahí en su corazón le ministre, le pueda ahí hablar a su vida, pueda subsanar o pueda sanar también quizás heridas, situaciones que a veces tenemos. La palabra de Dios, eso es lo que produce transformación, produce cambio, produce aliento, produce el querer buscarle más a Él, el consagrar nuestra vida para adorarle y para exaltarle. Hoy dejo de lado por este día el libro de Santiago para entregar un mensaje que espero en el Señor y creo que cada uno de nosotros necesita muchas veces esa palabra, porque hay ocasiones en que nosotros somos llevados al desierto. ¿Qué significa bíblicamente pasar el desierto o estar en el desierto? Es muchas veces sentirnos solos, sentirnos que están nuestras compañías, nuestra familia, nuestros hermanos, quizás estamos en la iglesia, pero llega un momento a lo mejor donde nos sentimos solos, donde nos sentimos que por más que oramos no tenemos respuesta, por más que buscamos no hay una respuesta, por más que tratamos de buscar la salida no hay una respuesta. Bueno, esta palabra es para los que hemos estado en el desierto, para los que están en el desierto y para los que en algún momento de sus vidas también estarán en el desierto. Muchas veces escuchamos por ahí que estar en el desierto no es bíblico, no es bueno, pero Dios muchas veces permite estas cosas para enseñarnos, para corregirnos, para bendecirnos, para hablarnos. Y esperando en el Señor que esta palabra traiga renuevo, traiga esperanza, traiga refugio, traiga sanidad y traiga liberación para nuestras vidas. Y el tema del mensaje de hoy se trata o se llama: Señor, ¿por qué nos trajiste al desierto? Y muchas veces nos hemos hecho esa pregunta, quizás más de alguno: ¿por qué pasamos estas situaciones? ¿Por qué vivimos estas situaciones? Bueno, comenzamos entonces este momento, esta palabra, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para eso hay una cita bíblica, dos citas bíblicas que se encuentran en el libro de Números, capítulo 20, versículo 4, y el mismo capítulo 21 de Números, versículo 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, y dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Es una pregunta que le hace el pueblo a Moisés y al Señor. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y Números capítulo 21, versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A través de los versículos que leímos y a través de muchas historias que aparecen en la Escritura, podemos ver que muchas veces el pueblo de Israel le preguntó a Moisés y le preguntaba al Señor: ¿por qué nos hiciste venir al desierto donde no hay agua y donde no hay alimento? Y quizás muchos de nosotros también le hemos estado diciendo o haciendo esta pregunta al Señor: ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por el desierto de la escasez, de la pobreza? ¿Por qué estoy pasando por el desierto de la soledad? ¿Por qué estoy pasando por el desierto si yo soy tu hijo?
Más de alguna vez nos hemos hecho estas preguntas, hemos tenido estas intrigas en nuestra vida y quizás la hemos dicho y hemos cuestionado inclusive la voluntad de Dios. Pero hermanos míos, si algo tenemos que comprender es que en la palabra de Dios el desierto es un símbolo, si es cierto, de tiempo de prueba, pero también es un símbolo de enseñanza, de aprendizaje. Es el lugar donde Dios nos lleva para darnos estas lecciones personalizadas que van a marcar nuestra vida. Si es cierto, en el desierto muchas veces vamos a estar solos, vamos a tener enfermedades, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener un montón de cosas. Y cuando vamos al desierto no hay agua, no hay alimento, no hay una sombra donde poder tomar o cambiar un poco el sol. Vemos que el sol es abrasador, solamente hay desierto y no vemos nada. Y eso puede producir inclusive que nuestra esperanza recaiga y nuestra fe inclusive pueda también decaer en algún momento. Pero que nunca se nos olvide que si Dios permite que estamos en el desierto es porque también Él quiere hablarnos y quiere enseñarnos y quiere corregirnos y quiere tomar nuestra vida y llevarla por el camino correcto. Oseas capítulo 2, versículo 14 dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Quieres saber por qué Dios muchas veces permite que estemos en el desierto? Precisamente por lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 14. Dios nos lleva para pasar el desierto y ahí en medio del desierto hablar a nuestro corazón. Y es por eso, hermanos míos, que a través de este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión, es que vamos a reflexionar sobre estas enseñanzas que nuestro Dios nos da en medio del desierto. Vamos a comprender qué es lo que Dios quiere de nuestra vida cuando nos permite estar en medio del desierto. Y la primera enseñanza o la primera reflexión que podemos tener es que en el desierto Dios nos enseña la importancia de la familia y la bendición de estar en armonía. Éxodo capítulo 4, versículo 27 dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. El Señor le dice a Aarón: ve a recibir a tu hermano Moisés en el desierto. Ve a encontrarte con tu hermano en el desierto. Es importante notar, mis queridos hermanos, que el Señor a nosotros nos unió con una familia, o en este caso, cuando Moisés, por ejemplo, estaba en la prosperidad de Egipto, cuando era un príncipe, Dios no mandó a su hermano Aarón a encontrarse con él cuando estaba en la cúspide o estaba en lo más alto de su rango de su vida. No. Mandó Dios a Aarón, su hermano, a encontrarse con Moisés cuando Moisés estaba en el desierto, cuando ya Moisés no vivía en la realeza, sino que vivía en la escasez. No mandó a Aarón cuando era un príncipe Moisés, sino que ahora era una persona natural, sin rango, sin estatus. Cuando Moisés solamente tenía unas ovejas que inclusive no eran de él. Entonces en ese momento Dios manda a Aarón y lo que produce es unir la familia, Moisés, Aarón y parte de su familia. En ese momento Aarón y Moisés pudieron abrazarse, besarse como verdaderos hermanos. Ahora apliquemos esto mismo a nuestra vida. Posiblemente o probablemente hace un tiempo atrás éramos una de esas personas que éramos odiosos con nuestra familia. Quizás menospreciábamos a nuestros hermanos o a nuestros padres.
Quizás teníamos una posición económica mejor que algunos de nuestra familia y los menospreciábamos y los mirábamos inclusive en menos. Pero cuando Dios nos lleva al desierto, ahí ya no hay posición económica, ahí ya no hay estatus, allí ya no hay el yo o el querer agrandarse o la vanagloria del hombre, sino que ahí viene la tristeza, la angustia, la desolación. Y es en ese momento, hermanos míos, es que Dios quiere tratar con nuestro corazón. ¿Sabe para qué? Para unificarnos. Entre yo, mi esposa, entre tú, tu esposa, entre tus padres, entre tus hermanos, entre tus hijos. Es por eso que Dios te lleva o nos permite ir al desierto. Y hoy Dios también nos habla a nosotros, porque quizás hemos tenido resentimiento por los nuestros. Quizás hemos tenido en algún momento menosprecio por los nuestros. ¿Sabe? El ser humano se preocupa tanto de sí mismo que a veces se despreocupa inclusive de los suyos. Pensamos tanto en nosotros que se nos olvida pensar en los demás. Y usted a lo mejor me va a decir, pastor, eso no ocurre, no pasa, porque yo me preocupo de mis hijos, de mi esposa. Cuando tú piensas en ti mismo, automáticamente dejas de lado a los tuyos. Y es por eso que Dios permite muchas veces que nosotros vayamos al desierto, para que tomemos conciencia de la importancia que es nuestra familia. No solamente nuestros padres, no solamente nuestros hermanos, no solamente nuestros hijos, sino que también nuestra familia espiritual. Por eso Dios permite que Aarón vaya a encontrarse con su hermano en el desierto. Y de eso se trata, hermanos míos, el cristianismo. De eso se trata, tener familias cristianas. De que aún en medio del desierto podamos reflexionar lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en ese momento de soledad, Dios quiere decirte, ve y arréglate con los tuyos. Ve y cambia tu actitud con los tuyos. Ve y déjame que yo te transforme para que puedas ser también bendición para con los tuyos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. ¿Quieres saber por qué Dios te lleva al desierto? Para hacerte reflexionar. ¿Cómo está tu corazón con los tuyos? Quizás hay que pedir perdón. Quizás hay que abrazar a los nuestros. Quizás hay que unificarnos. Hay que unirnos. Y no solamente con nuestra familia carnal o de sangre, sino que también con nuestra familia espiritual. ¿Por qué Dios permite que muchas veces vayamos al desierto? Porque en el medio del desierto Dios quiere unificar a la familia. Lo segundo, en el desierto Dios quiere enseñarnos lo que es la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En ese versículo podemos ver que nuestro Dios mandó a Moisés y a su hermano Aarón para que fueran y le dijeran al Faraón que dejara ir a su pueblo para que fuera a celebrarle una fiesta a Dios en medio del desierto. ¿A dónde Dios quería llevarnos? ¿A celebrar una fiesta? Sí, hermano, al desierto. Pero si todos nosotros queremos celebrar fiesta, queremos adorar a Dios, queremos hacer acciones de gracia a nuestro Dios,
Pero ¿sabe? Nuestra mente es, cuando salgamos del desierto lo vamos a hacer, cuando salgamos de la situación lo vamos a hacer. Muchas veces decimos con nuestra boca, cuando Dios me sane voy a ir al culto y voy a hacer una acción de gracia. Cuando Dios a lo mejor me regale el empleo que le estoy pidiendo, en gratitud voy a ir y voy a tener una ofrenda especial. Cuando Dios restaure mi vida, o cuando Dios restaure mi familia, o cuando Dios restaure mi matrimonio, cuando Dios me dé la casa que necesito, cuando se acaben mis problemas, voy a ir y voy a hacer una fiesta para el Señor y voy a adorarlo en la iglesia. Hermanos míos, Dios nos dice hoy, no esperes salir de tu desierto para celebrarme o para adorarme. Yo quiero que lo hagas aún en medio de tu desierto. Yo quiero que me adores en medio del desierto. Yo quiero que tengas un corazón de gratitud en medio del desierto. Yo quiero que eleves alabanza aún estando en medio del desierto. Y usted me va a decir, estás loco, eso no se puede. Eso es lo que Dios desea. No solamente cuando estemos en paz y no tengamos ninguna aflicción y no tengamos ninguna enfermedad, ningún problema, podamos venir al culto y adorar y exaltar. No, Dios quiere que aún en medio de tu dolor, de tu angustia, de tu desolación, aún en medio de la enfermedad, eleves voces de adoración y de exaltación hacia nuestro Dios. Dios quiere que le sacrifiquemos alabanzas aún en medio del desierto. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. El Señor en el desierto quiere enseñarnos lo que significa verdaderamente adorarlo, lo que significa verdaderamente alabarlo, no por lo que nos ha dado, sino por amor, simplemente porque nuestro corazón quiere adorarlo, tengamos o no tengamos lo que necesitamos. Por lo tanto, Dios nos quiere o permite que vayamos al desierto para unificar y ver la importancia de la familia, pero también para que le podamos adorar de verdad. No hay nada mejor que adorarlo cuando estás en prueba. No hay nada mejor, hermanos míos, que exaltarlo cuando estás angustiado. No hay nada mejor que adorarlo aún cuando estás enfermo y adolorido y a veces postrado en tu cama. No hay nada mejor que adorarlo cuando aún a lo mejor tienes tantos problemas y tantas angustias y comienza tu boca a adorar, exaltar el nombre del Señor. Dios, a través de ese momento, produce la libertad, el gozo y la paz en medio de los corazones. Y el tercer punto y el último, en el desierto, Dios quiere enseñarnos la bendición de servirle a Él. Éxodo capítulo 7, versículo 15 y 16 dice, ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Tenemos que comprender o recordar algo muy importante. El pueblo de Israel sabía lo que significaba servir. Ellos eran servidores, pero eran servidores de los egipcios. Ellos eran servidores o esclavos en Egipto. Por eso el Señor los lleva al desierto, para que aprendieran a servir no a Egipto, sino que aprendieran a servirle a Él, para que pudieran experimentar la bendición de servir a Dios. Quizá usted es un buen servidor en su empleo, en su negocio, en su estudio, con sus clientes. A lo mejor es muy servidor con su jefe, muy diligente para los negocios, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios nos lleva al desierto, es para enseñarnos a que nosotros seamos diligentes o servidores con Él, con su reino. Que nos demos cuenta que es mucho mejor servir a Dios que a los hombres. Si Dios nos ha llevado al desierto, ¿sabe cuál es la consigna?
ponte a servir. Ponte a servir aún en medio del desierto. Así como no hay nada más rico que adorar al Señor cuando uno está en prueba, asimismo servir a otros o servirle a Dios o servir al reino, predicando, enseñando, ministrando, aún cuando nuestro corazón está a punto de ser quebrado, no hay una mejor experiencia que esa, porque ahí Dios se glorifica. Si estamos pasando, y esta es la conclusión, si estamos pasando por el desierto, si el Señor nos ha llevado al desierto, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad o a pesar de la escasez, tenemos que estar seguros de lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estás en el desierto, si has pasado el desierto, y si vamos a pasar el desierto, eso nos va a ayudar para nuestro crecimiento. Nunca te canses de adorar a Dios aún en medio de la prueba. Nunca te canses de servir a Dios aún en medio del dolor o de la dificultad. Nunca te canses de exaltar el nombre del Señor aún en medio de la situación que estés viviendo. Y deja que Dios rompa todo. Porque si nos lleva al desierto es para que aprendamos. Gracias te damos, eterno Dios, por esta mini reflexión. Y esperando en el Señor que tú, a través de tu Espíritu Santo, llenes los corazones, llenes nuestras vidas, nos des esperanza, nos des refugio, nos des fuerza, porque no hay ninguno que no haya pasado el desierto. No hay ninguno a lo mejor de los que está o va a escuchar que no haya estado en el desierto, o más de alguno a lo mejor está pasando el desierto. O el día de mañana tendremos que estar ahí. Y tú lo vas a permitir porque nos quieres enseñar, nos quieres corregir y nos quieres bendecir. Bendice a cada uno de los hermanos que puedan escuchar esta palabra y que esta palabra edifique nuestras vidas, corrija nuestras vidas, enderece nuestros pasos y nos dé la fuerza para seguir adelante, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos. Aún en medio de la dificultad, unifica nuestras vidas junto con los nuestros. Aún en medio del dolor o del quebranto, Señor, que podamos adorarte y exaltarte con todo nuestro corazón y ser agradecidos por lo que nos has dado. Y que aún en medio de todas las situaciones que podamos vivir, podamos aprender a servirte con honestidad, con verdad y servirte de corazón. Bendícenos, Señor, y que esta semana que comienza sea una semana de victoria, de bendición, de aprendizaje, donde tú sigas ministrando y tratando nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos.